Eh, la semana pasada Isra habló acerca de Hechos capítulo 13, cómo comenzaba el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, porque se dice viaje misionero de Pablo, pero realmente es Pablo, Bernabé, y en este caso Marcos como ayudantes de estas dos personas. Y leí algo interesante en el capítulo 13, versos 1 y 2, habla de varios personajes y quería solamente nombrar ellos porque me parece muy interesante. Perdón, ya está aquí. Habla de 5 personas y podemos ver la multiculturalidad que había en la iglesia de Antioquía, que a su vez es la primera iglesia misionera que vemos en las escrituras. En el capítulo 13, dice capítulo 13, versículo 1, ya esto lo dio Isra, solamente estoy dando un pequeño recordatorio. Habla de, en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Bernabé, ya sabemos quién es Bernabé, era natural de Chipre, era de la tribu de Leví, era un levita natural de Chipre, de posición económica, digamos, buena, había vendido una heredad para ayudar a la iglesia, así que era un judío, pero lo que se conoce un judío de la diáspora. Tenemos aquí a Simón, llamado Níger. Este llamado Níger, para los que hablan inglés, que a los negros le dicen niga, proviene de esta misma raíz y es Simón, llamado el negro. Para muchos, este Simón es Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, y quien fuera el que ayudó a Jesús a cargar la cruz en su momento. Tenemos a Lucio de Cirene. Cirene es África, por eso se cree que Simón, apodado el Níger, era negro porque la gente de África, digamos, somos oscuritos. Yo no soy de África, son más oscuritos que yo. Cirene es África. Y Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, en la clase de, perdón, de Hechos capítulo 12 hablamos de todos los Herodes, y si recuerdan, Herodes el tetrarca era Herodes Antipas, el que decapitó a Juan el Bautista y el que se burló de Jesús. Así que tenemos estos personajes multiculturales, dos de allá de África, probablemente judíos igual, uno de Chipre, Pablo de Tarso, y este Manaén, que era judío, criado con Herodes. Y vemos cómo la iglesia fluye entre estas personas y cómo comienza la misión, el Espíritu Santo pidiendo, no sabemos cómo lo pidió, había profetas, así que es probable que un profeta como Ágabo haya hablado y haya dicho, quiero que Bernabé y Saulo vayan y prediquen mi palabra o les encomienda esta misión. Y comienza este encargo misionero de Pablo y de Saulo y Bernabé. Un momentito. Tenemos acá un diagrama de lo que fue este viaje. Comenzamos con Isra, comenzó acá en Antioquía, y hay que diferenciar, si pueden ver, tenemos Antioquía en la parte central derecha, por Siria, está una Antioquía, y en la parte central, es que no sé cómo, que eso quería probar. Aquí está, anotar. Ya, sí tengo aquí cómo anotar. Ok. Tenemos acá Antioquía, esta Antioquía de Siria, y tenemos acá otra Antioquía, que es Antioquía de Pisidia. Sí, son dos Antioquías distintas. El nombre Antioquía fue por Antíoco Epifanes, muy conocido en Israel, la dinastía de los Seleucidas, colocaron estos nombres. Incluso actualmente en Colombia todavía tienen Antioquia, que proviene de estos mismos nombres. Juan, ¿tienes una pregunta? Creo que alguien más había levantado la mano. No. ¿Ah? Hola, más que nada. Hola, Dios te guarde, ¿cómo estás? Ya. Entonces, para que... preguntar si es ¿Cómo? que puedes, yo iba a preguntar si es que le puedes señalar con, o sea, cuando compartes pantalla, te da la opción de... Anotar. ¿No estoy anotando? O sea, no digo, cuando compartes pantalla te da la opción de señalarle con un bolígrafo que te aparece en la pantalla. Sí, se supone que estaba haciendo eso. Ya va.
Ok, porque es que me dio la opción anotar. ¿No sale ahí ninguna raya? Se, No, se supone que estoy rayando allí como loco. Sí, está saliendo. ¿Sí salen? Sí, sí sale, pero creo que Isra ya. no lo ve, es morado. Ah, ya. Ajá, el Sí, es que color. el color no lo sé controlar. Ok, entonces tenemos acá Antioquía, que fue donde se les predicó a los gentiles por primera vez, y de donde sale la comisión, de donde llaman a Pablo y a Bernabé. Dice que de Antioquía viajaron a Seleucia, Seleucia es un puerto, y navegaron hasta Chipre. Esta isla que está acá se llama Chipre. Llegaron al puerto de Salamina, predicaron aquí, fue donde estaba el mago Bar Jesús, el procónsul que estaba allí en esta ciudad también. Y después de haber predicado salieron por Pafos, el cual es otro puerto. De Pafos salieron a Perge, de Panfilia, atravesaron acá Panfilia. Perge era, como decía, el puerto, aunque lo más probable es que haya llegado a Atalia, porque Atalia es el puerto como tal. De Atalia caminan 20 kilómetros a Perge, y de Perge atraviesan hasta llegar a Antioquía de Pisidia, que fue el último evento que narró Israel en su clase la semana pasada, y dice que de Antioquía, luego que tuvieron oposición de los líderes de la ciudad, se fueron a Iconio. Y aquí es donde comienza nuestra narración, en Iconio. Ya, permítanme un momentito. Ok, tengo dos mensajes. Hola, ya se veía chiquitito. Ok, vamos a compartir pantalla nuevamente, pero a comenzar en el capítulo 14, que es el que nos compete el día de hoy. Esto era solo para que recordemos dónde estamos. Entonces estamos en Hechos, capítulo 14, y le voy a pedir a Juan, si tienes tu Biblia ahí a la mano, que me leas Hechos 14 del 1 al 6, por favor. Ahí va. Ahora bien, en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que una gran multitud, tanto de judíos como de griegos, se hicieron creyentes. Pero los judíos que no creyeron alborotaron las almas de gente de las naciones contra los hermanos e influyeron en ellas de mala manera. Por lo tanto, ellos pasaron bastante tiempo hablando con denuedo por la autoridad de Jehová, quien daba testimonio de la palabra de su bondad inmerecida, concediendo que mediante las manos de ellos ocurrieran señales y portentos presagiosos. Sin embargo, la multitud de la ciudad se dividió, y algunos estaban por los judíos, pero otros por los apóstoles. Ahora bien, cuando se produjo un esfuerzo violento tanto de parte de gente de las naciones como de judíos con sus gobernantes para tratarlos con insolencia y tirarles piedras, ellos, cuando esto se les informó, huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe y su comarca. Dios los bendiga. Gracias, Juan. Entonces, vamos a ver que este siempre va a ser la metodología de Pablo al llegar a predicar a una ciudad. Él va directamente a la sinagoga. Él se dirige a la sinagoga, y es porque Pablo quiere predicarle primero a los de su pueblo para luego no tener excusa, o que ellos no tengan excusa de decir, no me predicaron. Y por eso es que dice, el evangelio es primeramente para los judíos y después para los griegos. Sin embargo, muchas veces la gente piensa, ah, no, los judíos tienen ventaja. Pero también la condenación es primeramente para los judíos y también para los griegos o para los gentiles. Entonces Pablo siempre comienza su modalidad al llegar a una ciudad. Si esta ciudad tiene sinagoga, porque no todas las ciudades iban a tener sinagoga, ya voy a hablar un poco de lo que es la diáspora. Cuando llega a una ciudad con sinagoga, él se dirige directamente a la sinagoga y les predica primeramente a los judíos en la sinagoga. Sin embargo, es interesante que a pesar de que el pueblo judío era despreciado, el pueblo judío era despreciado
por las demás nacionalidades, ya que los judíos tenían privilegios en cada país que vivían. Los judíos de la diáspora podían estar, por ejemplo, en Éfeso y no ser tomados en cuenta para ir a la guerra, mientras que todos los demás vasallos tenían que ir a la guerra, los judíos no. Si tocaba hacer algo en sábado, los judíos les permitían hacerlo el domingo. El judío estaba exento también a veces de ciertos tributos. Entonces, el judío tenía ciertos privilegios que para los demás era incómodo, y además el judío era arrogante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ellos eran el pueblo de Dios, así que los demás eran basura. Ellos decían que los gentiles habían sido creados para hacer leña del infierno, perdón. Y, por ejemplo, cuando llegaba entre judíos, eran muy amorosos, muy cálidos. Si llegaba un judío a otra ciudad y llegaba sin dinero, sin nada, los judíos lo acogían, pero no hacían lo mismo por un gentil. Si un gentil le preguntaba el camino, ni siquiera le respondían. Sin embargo, Dios es tan bondadoso que a pesar de eso, cuando un gentil veía al Dios de los judíos, se interesaba por él. Así que vamos a ver en las sinagogas los que son los piadosos, los temerosos de Dios y los prosélitos. Los piadosos o temerosos de Dios eran personas que creían en el Dios de Israel, eran personas griegas, de cualquier nacionalidad, creían en el Dios de Israel, pero no habían dado el paso de circuncidarse. Es como los que llamamos en la iglesia los visitantes. Van a la iglesia, creen en Dios, pero no terminan de creer y de aceptar al Señor y de obedecer el evangelio. Sino que, bueno, sí, Dios es bueno y toda la cuestión. Entonces, algo así eran los piadosos o temerosos de Dios. Y por otro lado estaban los prosélitos. Los prosélitos eran aquellos judíos que habían decidido practicarse o aceptar, por así decirlo, el cristianismo y practicar el rito de la circuncisión. Los que se habían circuncidado eran los prosélitos. Entonces, cuando Pablo y Bernabé llega, dice que el versículo 1, que en Iconio entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. O sea, fue tan magistral, por así decirlo, la predicación que ellos dieron, dice de gran manera, dice Lucas, que creyeron una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Imagínate, había griegos allí quizás, tenían tiempo asistiendo allí a la sinagoga, pero no terminaban de dar ese paso de fe. Y fueron Bernabé y Pablo y predicaron, e inmediatamente un montón de gente creyó. Dice el versículo 2, pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Lamentablemente, esto ocurre aún en la actualidad en muchas iglesias y es lamentable. ¿Qué ocurre? Hay una iglesia y tiene 20, 30 visitantes y tienen tiempo predicándole y el visitante nada que se convierte. Y de pronto mandan a Israel allá a la iglesia. Israel dice 3 palabras y el Señor, yo me quiero bautizar, ¿dónde está el agua? Y de pronto los de la iglesia, en vez de emocionarse porque el hombre dio el paso de fe, comienzan a tener celos en contra de Israel porque este recién llegado ya me va a bautizar, la gente que yo no bauticé hace meses que tengo aquí predicando. Lamentablemente en una ocasión me ocurrió así con un señor, estuvieron, no sé, un par de meses o un mes predicándole, y ese domingo llegamos mi esposa y yo, estaba recién casado, ya teníamos la luna de miel, le predicamos y el Señor quiso bautizarse ese mismo día. Y hubo como un celo con el otro varón que estuvo predicándole el tiempo antes de que yo llegara. Entonces, esto ocurre acá en este momento. Los judíos que no creyeron en Pablo se amotinaron, se pusieron bravos porque se enojaron, mejor dicho, porque este recién llegado viene y no solo está predicando otra doctrina, sino que muchos se están convirtiendo. Y un dato curioso es que cuando una persona nueva, por ejemplo, un judío, estaba de visita en cierta ciudad, los ancianos de la sinagoga les ofrecían la oportunidad de predicar, que fue lo que pasó en el capítulo anterior que predicó Isra. Llegaron Pablo y Bernabé y los ancianos le dijeron, ¿tienen alguna palabra de exhortación? Eso era lo común en las sinagogas, incluso cuando Jesús lee ese pasaje de la Biblia que dice que Dios me ha enviado a predicar salvación. Ese día Jesús llegó a la sinagoga y le dieron la oportunidad de leer, le dieron la oportunidad de estudiar las escrituras.
Entonces, esto era común en la sinagoga y sin embargo vemos como también Dios se mueve porque, aunque era común, ellos tenían lecturas semanales de las escrituras. Y para que tocara Isaías, tenían que haber leído ya todos los escritos, los salmos, e ir exactamente en el libro de los profetas. Así que Jesús llegó y lee el libro de los profetas y la porción que es aplicada a él. O sea, justamente esa semana que Jesús va a la sinagoga correspondía predicar esa palabra. Ese es un datito curioso. Entonces los judíos, versículo 2 de Hechos 14, volviendo, que no creyeron, excitaron y llenaron de odio, dice la Biblia de las Américas, llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Me imagino allí a los judíos enojados porque Pablo y Bernabé vienen a traer esta enseñanza nueva que ellos desconocen y que se oponen inmediatamente y le comienzan a decir a los gentiles, no le crean, eso que están predicando del Señor es falso, y comienzan allí a ponerle traba a la predicación del evangelio. Dice el versículo 3, con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pablo y Bernabé no huyeron ante la oposición. Pablo y Bernabé no temieron, no se fueron, sino que más procuraron predicar la palabra, y esta palabra iba acompañada de la confirmación del Señor con señales y prodigios por medio de sus manos. Así que se detuvieron allí mucho tiempo, no se nos dice exactamente qué tiempo, 2, 3, 4 meses. Se detuvieron allí mucho tiempo a pesar de la oposición de los judíos. Ellos se detuvieron allí y predicaron. Y vean esto, versículo 4 dice, pero la multitud de la ciudad estaba dividida y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Me imagino allí a los judíos metiendo cizaña, no, a los gentiles, no se unan con estas personas, son mentirosos, son del diablo, me los imagino. Y sin embargo la ciudad entera estaba dividida porque unos apoyaban y decían el mensaje de los apóstoles, este es el mensaje correcto, nos está ofreciendo la gracia a nosotros, podemos entrar al reino. Y estaban los otros que creían a los judíos, que estaban diciendo que eran mentirosos, así que la ciudad estaba dividida. Y me imagino los sábados, el día sábado, cuando se reunían, media ciudad en la sinagoga, media ciudad allá con Pablo y con Bernabé, y estaban estos así, esa división. Pero llegó un punto, dice versículo 5, y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos. Llegó un punto que tanto los opositores judíos como los opositores gentiles se reunieron con los gobernantes y prepararon un complot para maltratarlos y apedrearlos. O sea, llegó el punto de la oposición, llegó el punto en que ya no daban más, que decidieron hay que acabar con ellos. Así que hicieron un complot para apedrearlos y maltratarlos. Aquí nos vamos a dar cuenta, muchachos, desde el principio, desde que Pedro predica en Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, vamos a darnos cuenta que los apóstoles no predicaban por ganancia. Los apóstoles no predicaban porque iban a obtener algo material por ello. Cuando en la apología, cuando se defiende, por ejemplo, el hecho de que los primeros cristianos, en especial los apóstoles, hayan sido capaces de sufrir tanto al punto de morir por el evangelio, esto demuestra que lo que ellos estaban defendiendo, ellos creían que era verdad. Y siendo que los apóstoles son testigos oculares de la resurrección de Cristo y que Pablo era un perseguidor y que después de perseguir a Cristo está predicando el evangelio, esto determina que el evangelio, la resurrección de Cristo tenía que ser un evento real, un evento palpable, un evento en que el Pedro dice, Jesús resucitó, ustedes pueden ir y ver el sepulcro de David, allí están sus restos, pero pueden ir al sepulcro de Jesús y no van a encontrar un cuerpo. Más adelante Pablo le dice a Herodes en capítulo 24, 26, le dice, lo que ocurrió, la resurrección de Jesús, no fue algo que ocurrió en un rincón de Judea. Es algo que todos ustedes saben que ocurrió. Y con esta convicción ellos iban a predicar el evangelio.
No iban por ganancia, ellos sufrían por el evangelio, pero porque creían que Jesús había resucitado. Pero no lo creían porque otros se lo dijeron. Ellos creían porque lo habían visto, habían comido con él, habían estado con él. 40 días estuvieron con él, y dice Pablo en 1 Corintios que incluso en una ocasión 500, se le apareció a 500 personas a la vez. Entonces, por eso vemos a apóstoles capaz, con la disposición de sufrir martirios o ser apedreados por causa de Cristo, porque si Jesús resucitó y me ofrece la oportunidad de yo resucitar, la tomo, decían ellos. Yo la tomo. Versículo 6. Los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Y allí continuaron anunciando el evangelio. Algunos pudieran decir, uy, no, pero ves, Pablo y Bernabé huyeron, son cobardes. No, comprendían que no era su momento de morir. Incluso en una ocasión Pablo, en Filipenses capítulo 1 y 2, dice que para él morir el Cristo y el vivir es ganancia, pero había una dicotomía en él que decía, o sea, estoy en estrecho, no sé qué decidir, porque pudiera morir ahora mismo y estar con Cristo, que sería muchísimo mejor, pero por causa de ustedes, por causa del ministerio, es necesario que yo me quede acá. Entonces, ellos sabían o estaban dispuestos a dar la vida por Cristo, pero sabían que había momentos, así como Jesús, cuando le iban a apedrear o le iban a hacer algo, se escabullía porque no era su momento. Quizás para los apóstoles era el mismo. Así que cuando supieron que le iban a apedrear, dijeron, no vale la pena morir aquí, todavía nos queda bastante ministerio para lo que nos llamó el Espíritu Santo. Huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Aquí también habla de la precisión geográfica de Lucas como historiador, ya que hace muy poco se descubrió que esta ciudad de Listra y Derbe eran pertenecientes a la ciudad de Licaonia. Perdón, Listra y Derbe pertenecían a la ciudad de Licaonia. Y otro dato curioso, para los que les gustan, por ejemplo, cartas como las de Gálatas, una de las cartas en apología cristiana hacia los judaizantes más dura. Estas regiones que están acá pertenecen a la provincia de Galacia, desde Antioquía de Pisidia hasta Fenicia, y en este caso Listra y Derbe. Así que cuando vuelvan a leer Gálatas, acuérdense que acá es que se establece la iglesia de Gálatas. Acá en esta oposición en judíos que quieran apedrear a Pablo, es que se establece la iglesia de Gálatas. Cuando Pablo exhorta a los Gálatas, es a estas personas a las que está exhortando. Permítame compartir pantalla un momento. Okay. Entonces, como les decía, ya salieron de Antioquía, pasaron por Seleucia, Salamina, Pafos, Perge, pasaron a Antioquía de Pisidia la semana pasada en Hechos 13, acaban de salir de Iconio porque los quieren apedrear en Iconio, y descienden acá a Listra, creo que sí se ve allí en el diagrama, descienden acá a Listra, y acá nos encontramos ahora en estos siguientes versículos. Ok, versos. Ok, vean, Listra estaba a unos 40 kilómetros al sur de Iconio, eso sería un día máximo de camino. Era una ciudad de poca importancia en cuanto a ciudades así importantes, cosmopolitas. Realmente era más una colonia militar. Espérame, ya me pasé un momentito. Ok, vean, Licaonia junto a Frigia y Pisidia pertenecían a la provincia de Galacia. Dice el versículo 7, y allí continuaron anunciando el evangelio. Ok, esta ciudad estaba compuesta más que todo por soldados, la familia de los soldados y algunos nativos licaónicos. Nativos licaónicos quiere decir que eran personas naturales de acá. El idioma que se hablaba acá comúnmente era el griego, pero también se hablaba el licaónico. En esta ciudad hay por lo menos una familia mixta judía. Como le digo, no hay sinagogas porque la presencia, como no era una ciudad muy importante, la presencia de judíos era poca.
pero por Hechos capítulo 16, versículo 1, sabemos que había por lo mínimo una familia mixta entre judías y griegos. Entonces, como no hay sinagoga, la predicación comienza en la calle, probablemente en la plaza. Leo, sí, Leo, ¿estás por allí? ¿Me puedes leer del 8 al 10, por favor? ¿De cuál? 14 del 8 al 10, por favor. Me permito leer para ustedes. Hay un título: Pablo es apedrado en Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto oyó hablar Pablo, el cual, fijando en sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Amén. Gracias, Leo. Ok, entonces, el versículo comienza, dice que en Listra había un hombre, y es interesante cómo lo describe Lucas. Yo hablaba hace tiempo que la redundancia en las escrituras, a diferencia de nuestra escritura en la actualidad, que por ejemplo nos mandan a hacer un examen y nos ponen o un ensayo, mejor dicho, y nos ponen, describa qué es, no sé, no se me ocurre nada. Describa la vida del mejor presidente y expláyese. Y uno comienza a hablar del presidente que más le gustó y habla y habla y habla, y a veces comienza a redundar porque necesita llenar páginas. Los escritores en la antigüedad no podían hacer esto, porque el pergamino era caro, el papiro era caro, la tinta era cara, y pocas personas podían manejar estos medios. Así que cuando en la Biblia hay redundancia, es porque el escritor desea que comprendamos muy bien lo que está diciendo. Incluso en el sueño que tuvo Faraón, que soñó 2 veces lo mismo, José cuando interpretó le dice que si lo soñaste 2 veces significa que lo que va a ocurrir, se me da la palabra, es un hecho, por así decirlo, es algo que va a ocurrir. Así que cuando la Biblia es redundante es porque nos quiere dar a entender algo. Y dense cuenta que Lucas dice que había un hombre que estaba sentado, imposibilitado los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Entonces es meramente redundante en que el hombre nunca había caminado. O sea, podría decir, era cojo de nacimiento y se evitaba lo demás. Pero Lucas nos quiere hacer ver que este señor no podía caminar y que comprendamos el milagro. Y es muy parecido al milagro en Hechos capítulo 3, cuando Pedro sanó también a un cojo de nacimiento que nunca había caminado, que tenía más de 40 años. Entonces este hombre estaba sentado, dice en versión Reina Valera, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Dice el versículo 9 que éste escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Como se dan cuenta, en Listra, Pablo no comienza su predicación en la sinagoga, a diferencia de lo que pasó en Iconio, a diferencia de lo que pasó en Antioquía, a diferencia de lo que pasó en las demás ciudades. Y esto se debe a que en Listra no había sinagoga. Así que Pablo va directamente, probablemente, al centro de la ciudad y comienza a predicar. Y comienza a hablar. No sabemos qué predicó porque Lucas no lo escribió. Pero comienza a predicar y su predicación debe ser totalmente distinta a la que hizo en las otras ciudades. ¿Por qué? Porque en las otras ciudades estaba predicándole a judíos que conocían la ley, que conocían el Antiguo Testamento, así que comenzaba predicándoles por lo que conocían. Ahora en este caso, estas personas no conocían, así que la predicación va a variar. El mensaje es el mismo, ojo, el mensaje es el mismo. El mensaje siempre va a ser: Dios se encarnó, vivió en esta tierra, fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y mediante esto nos ofrece el perdón de pecado. Ese va a ser el mensaje. Ahora,
cómo lo des, va a ser lo distinto. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Entonces, Pablo, si se dan cuenta, y Pedro y Esteban van a tener variedad de maneras de predicar el evangelio. Ahora bien, Pablo comienza a predicar y es probable que nadie le estuviese prestando atención en esta ciudad. Así que Pablo se da cuenta que una sola persona le está prestando atención y es un cojo desde el seno de su madre que nunca había andado. Si comprendemos también que para los antiguos, una persona que nacía con defectos de nacimiento, en este caso, este señor cojo de nacimiento, eran personas malditas por Dios. Eran personas apartadas, relegadas de la sociedad. Si llegaron a ver la película 300, recuerdan que a los niños que venían con cualquier deformidad los arrojaban. Incluso el mito de Sargot, que lo comparan con el mito de Moisés, es que cuando una persona nacía con cualquier impureza física, lo metían en una cesta, igual que Moisés, y lo dejaban llevar por el río a ver si alguna deidad decidía protegerlo, era salvo. Si no, pues se moría y ya. Entonces, Lucas hace mucho hincapié en esto, en que la salvación viene para todos, que Dios no distingue por defectos físicos, como hacían los hombres, sino que Dios le ha ofrecido la salvación a todos. Y le ofrece la salvación a este señor cojo de nacimiento, que era probablemente el único que estaba prestando atención a la predicación de Pablo. Así que Pablo dice que lo miró y veía que este tenía fe. Vean la diferencia de este caso con el de Hechos 3. A pesar de que los dos son cojos de nacimiento, el de Hechos 3 no se nos dice que tuviera fe o no. La fe que trabajó fue la de Pedro. En este caso, Pablo observó que él tenía fe para ser sanado. Así que dijo con voz fuerte para que todos lo escucharan. Pablo quería hacerse notorio, quería que comprendieran lo que estaba ocurriendo. Así que con voz fuerte le dice: levántate sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Cuando expliqué el milagro de Hechos capítulo 3, cuando estábamos comenzando estas clases, expliqué que una persona que jamás ha caminado, sus huesos son frágiles. Sus músculos están atrofiados porque nunca han sido ejercitados. Si alguna vez se fracturaron un pie o una mano, saben que cuando lo enyesan, esa mano o pie queda más delgada que el otro. ¿Por qué? Porque no has tenido uso en ese tiempo. Y estos yesos son 3 meses, 4 meses. Imagínense que durante toda tu vida no has usado tus pies. Tus pies tienen huesos frágiles que no han sido entrenados, tienen músculos atrofiados que nunca han sido utilizados. Así que el milagro de la sanación de estos cojos de nacimiento no es solo que los hacen caminar, es que probablemente ahí de una manera, digamos, sobrenatural, Dios intercede en ese milagro, fortalece huesos, probablemente crea musculatura porque sus músculos están atrofiados, nunca han sido utilizados, y este señor salta, al igual que el de Hechos capítulo 3. Así que es un milagro más que solamente uno se piensa, ah, no, bueno, se cayó, no caminaba, ya puede caminar. Este señor nunca había caminado. Así que Pablo dice con voz fuerte: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. No se nos dice que estaba como el de Hechos 3 allí colgado a los brazos de Pedro y Juan, pero anduvo, tuvo fe y anduvo. Y aunque las escenas son muy parecidas, las reacciones en ambos casos son muy distintas. ¿Por qué? Las personas de Listra llegaron a una conclusión muy errada. Alguien que me lea del verso 11 al 13, por favor. Voy yo. Del 11 al 13, ¿no? Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: Dios, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios.
Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Hasta el 13, gracias. Allá. Ok, entonces la gente al ver lo que Pablo había hecho, ¿se arrepintieron de sus pecados y aceptaron a Jesús? No, no hicieron eso. Dice que cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia, o en Reina Valera dice en lengua licaónica, es decir, en el idioma de los nativos. Un momento. En el idioma de los nativos, los dioses han hecho semejante a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Ok, había una leyenda local atribuida al poeta latino Ovidio, que el dios supremo Júpiter, que es Zeus para los griegos, y su hijo Mercurio, que es Hermes para los griegos, en una oportunidad visitaron, simulando ser seres mortales de incógnito, buscaron hospitalidad, pero fueron rechazados. Finalmente les dieron alojamiento en una pequeña choza. Allí vivía una pareja de ancianos campesinos llamados Filemón y Vallés, que los recibieron con gusto a pesar de su pobreza. Posteriormente los dioses los recompensaron, pero destruyeron con un diluvio los hogares de los que no los recibieron. Entonces, esta leyenda era conocida en la ciudad, que en cierta ocasión Zeus y Mercurio, Júpiter y Mercurio, o Zeus y Hermes, habían descendido en semejanza de hombre y habían buscado la ayuda de las personas, y éstas se la habían negado, y la ciudad había sido destruida en un diluvio. Así que ellos dijeron inmediatamente: dioses en semejanza de hombres han descendido, y a Bernabé llamaban Júpiter, que es Zeus, y a Pablo Mercurio, que es Hermes. Ahora, ¿por qué esta diferencia? En algunas versiones ustedes van a leer, en vez de Júpiter van a leer Zeus, y en vez de Mercurio van a leer Hermes. La diferencia se debe a que cuando Roma invadía las ciudades, permitía que éstas llevaran sus religiones, y en ocasiones hacían sincretismo religioso en los que tomaban la misma deidad y les cambiaban el nombre. Es lo que posteriormente ocurre siglo V, VI, VII en la Iglesia Católica, cuando se hizo sincretismo religioso y se tomaron ciertas deidades para atribuirle santidad cristiana. Pero no es nuestro punto ahorita ese. El hecho es que para, por ejemplo, Júpiter, Zeus, Hermes, Mercurio, Diana, Afrodita, eran las mismas deidades, pero ya cuando entraban al panteón romano, se les daban algunas cosas que no tenían. Entonces, aunque a veces las deidades sean la misma, es posible que, por ejemplo, Zeus era el dios, por ejemplo, el dios del rayo en la mitología griega, y en la mitología romana es el dios del rayo y del viento. Entonces, sí van a haber diferencias, aunque es la misma deidad y ha sido tomada de la misma base, cada vez que eran tomadas por otros pueblos, había un sincretismo y se le agregaban más cosas. Entonces, por eso van a encontrar en algunas versiones bíblicas que dice Zeus y en otras que dice Júpiter. En unas dice Mercurio y en otras dice Hermes. Ahora, ¿por qué a Pablo llamaban Hermes si era el que dirigía? Porque Hermes era el emisario de los dioses. Así que a Pablo, aunque era el que estaba a la cabeza de en este caso, de la misión, se le designa como Hermes, porque dice, él era el que llevaba la palabra. Y fíjense que como estos señores hablaron en lengua licaónica, Pablo y Bernabé no le entendieron. Muchas veces uno piensa, no, bueno, Pablo hablaba en cualquier idioma y le podía entender, pero al parecer no hablaba cualquier idioma o no entendía cualquier idioma cuando quisiera. Porque la probable aquí es que ellos no entendieron, ya que la multitud se aglomera, comienzan a decir: los dioses han descendido en forma de hombres a nosotros, y llamaban a Bernabé Júpiter, a Pablo Mercurio, y parece que Bernabé y Pablo no se han dado por enterados. Dense cuenta que les da tiempo de ir hacia el sacerdote de Júpiter, porque dice el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, o enfrente, dicen otra versión. Les dio tiempo de ir allá a donde estaba el sacerdote de Júpiter, y este le dio tiempo de venir, traer toros y guirnaldas a las puertas, y quería ofrecer sacrificios juntamente con
la multitud, y el versículo 14 dice, pero cuando lo oyeron los apóstoles, o sea, ya cuando los apóstoles oyen que van a ofrecer sacrificio, cuando ya ven el toro allí con las guirnaldas no son las guirnaldas de los arbolitos, por si acaso, de Navidad, eran una especie de coronillas de lana que le colocaban a... ¿Sí se oye? Dice conexión inestable. ¿Me oyen bien? Sí. Ok. Sí. Entonces vemos que como estos señores hablaron en lengua licaónica, es muy probable que ni Pablo ni Bernabé hayan entendido lo que decían. Estaban hablando en otro idioma y de pronto ellos ven, aquí se acercan estos señores, viene el sacerdote, viene con un toro listo para sacrificarle. Perdón. Y allí es que Pablo y Bernabé comprenden lo que estaba ocurriendo. Ahora, aquí hay que aclarar un puntito por si acaso, para que no se escape. El versículo 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles. Entonces aquí algunos toman esto para decir, bueno, ves, Bernabé también era apóstol, así que cualquiera puede ser apóstol. Las palabras apóstol, eclesia, evangelio, evangelista, son préstamos lingüísticos que hemos tomado. Eran palabras que existían en aquel tiempo y que aunque se les dio un trato especial en la Biblia, seguían significando, tenían su significado en el momento. Por ejemplo, en Hechos capítulo 18, si no me equivoco, en el problema que hubo con los plateros de Éfeso, creo que fue en el 16, los plateros de Éfeso que no estaban haciendo imágenes para Diana, dice el líder de esa ciudad, dice, lo que quieran resolver, resuélvanlo en legítima asamblea. La palabra que se traduce por asamblea, y cuando lleguemos ahí vamos a hablarlo, es eclesia, porque la palabra eclesia significa asamblea. Ahora, en el cristianismo se le dio una nueva connotación. No solamente es una asamblea, sino que es el cuerpo de los llamados para Cristo. Lo mismo ocurría con la palabra apóstol. La palabra apóstol en su sentido literal, en su sentido tácito, significa aquel enviado con autoridad o en representación de. Para simplificarlo, un mensajero o un enviado. Entonces acá en Hechos 14:14, la connotación que se le da es a los apóstoles porque ellos fueron los enviados con autoridad por parte de la iglesia en Antioquía. Así el significado de apóstoles en Hechos 14:14 es los que fueron enviados con autoridad por parte de la iglesia de Antioquía. Eso para aclarar esa duda por si acaso existe. Alguien que me lea por favor del verso 14 al verso 18. Yo, ¿de cuándo hasta cuándo? 14 al 18. Ok. Lo estoy leyendo en la nueva versión internacional. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud, gritando, Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres, mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Hasta el 18, ¿verdad? En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. Amén. Gracias. Ok, permítanme compartir un momentito. Ok, entonces el verso 14 dice que cuando los apóstoles oyeron, cuando se percatan de lo que está ocurriendo, dicen que rasgaron sus vestiduras. Esta acción denotaba lo mismo que echarse cenizas en la cabeza y rasgarse, arrancarse el pelo,
era molestia, rabia, y como que, o sea, ¿qué están haciendo? No sé cómo reaccionaría cada uno de ustedes cuando hacen algo que es lo más ilógico que ustedes se imaginan. A veces estoy hablando con Giancarlo, me está preguntando algo, le explico y llega a la conclusión completamente opuesta de lo que le quería decir. Y es como que, ¿qué piensa Jan? Así no es. Me imagino que lo mismo estaban pasando aquí los apóstoles, están tratando de predicar el evangelio, están tratando de decir que estas deidades no existen, que no son correctas, y van y les salen y que son ellos mismos son de divinidades. Así que Pablo, diciendo, bueno, dice los dos, diciendo, varones, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que cuando ellos vienen acá a ofrecerle sacrificios, a ofrecerle holocaustos, ellos dan la misma respuesta de Pedro y nos damos cuenta de la diferencia que ocurre en esto con lo que puede ocurrir en ciertas sectas, y no solo en el catolicismo. Muchas veces se acusa, no, que la gente se arrodilla ante el Papa y le besa la mano, pero ocurre también en muchas denominaciones protestantes en las que el pastor es prácticamente una eminencia, en las que las personas casi le rinden culto al pastor y tantas cosas, y vemos como Pedro, Pablo, Bernabé, Juan, cuando se les intentó ofrecer este ritual, ellos inmediatamente le dijeron no. Incluso un ángel en el Apocalipsis, si no me equivoco, el capítulo 6 o 9, cuando Juan se postra ante él, le dice, no te postres ante mí, que soy un consiervo tuyo. Entonces, no hemos sido llamados a rendirle homenaje a ningún hombre. No hemos sido llamados a rendirle pleitesía a ningún hombre, porque todos somos hechos de la misma naturaleza. Dice, entonces, nosotros también somos hombres como ustedes y venimos a anunciarle precisamente que se aparten de estas cosas vanas, de esta vana manera de vivir, de estas vanidades, se conviertan al Dios vivo. Venimos a decirle que eso que ustedes creen es vanidad, no sirve, no existe. Venimos a predicarle que se conviertan al Dios vivo, a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Y por qué le predica de esta manera Pablo? Y dice, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que ellos hay. Porque en la creencia griega, en la creencia en este caso, el panteón greco-romano, creía que cada deidad estaba encargada de una parte de la naturaleza. Es por eso que tienen el dios del viento, el dios del trueno, el dios del agua, el dios de la luna, el dios de esto, el dios de aquello. Y Pablo le muestra la superioridad de Jehová en que Jehová es el Dios del cielo, de la tierra y de toda la creación. O sea, todo lo creado fue creado por Dios. Dios no necesita ayudante, no necesita varias divinidades. Dime. Vaya, mi amor. No necesita varias divinidades, no necesita varios ayudantes para crear, sino que él solo con el poder de su palabra lo creó todo. Y aunque esta predicación, digamos que no sirvió de mucho, vemos que Pablo y Bernabé cambian la manera de dar el discurso. Vean que no les predica como anteriormente, hablando desde Moisés, pasando por los profetas, hasta llegar a Cristo, porque estas personas no conocían a Moisés, no conocían a los profetas, no conocían los salmos. Así que hay que predicar de otra manera. El mensaje es el mismo, pero la manera de predicarlo va a variar dependiendo de la audiencia. Hay mensajes para personas mayores, hay mensajes para jóvenes, hay mensajes... Va a variar porque hay que adaptarse al conocimiento, a la cosmovisión de la persona. No es lo mismo predicarle a un ateo que predicarle a un budista, que predicarle a un mormón, que predicarle a un agnóstico. Va a variar la manera, va a variar el discurso y va a variar la apología que se vaya a dar. Ok, continúo. Entonces dice que les dice, venimos a predicar al Dios vivo, que se conviertan a él, que dejen estas vanidades. Este Dios creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Perdón. Versículo 16 dice, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos
en Reina Valera dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Algunos han argumentado que este verso 16 quiere decir que Dios no condena a los del pasado, en este caso a los pasados de los griegos. No está diciendo esto, está diciendo que en las generaciones pasadas, en las edades pasadas, Dios no se reveló a estas personas, las dejó andar en sus propios caminos. Sin embargo, el verso 17 dice, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría a nuestros corazones. En versión Las Américas dice, y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Entonces Pablo le dice, vean, a diferencia de Israel, y por eso es que él cambia el discurso, a diferencia de Israel, ellos tenían una revelación constante, tenían una revelación dinámica, tuvieron profetas, tuvieron reyes, tuvieron toda una revelación continua por más de 1500 años. Los griegos y las demás naciones no tuvieron esta revelación de esta manera, pero tenían la revelación natural. Como dice Pablo en Romanos capítulo 1, la creación daba evidencia de que hay un Dios que existe. Así que le dice, yo les vengo a predicar a ese Dios que lo creó todo, que no se dejó sin evidencia porque les hizo bien a ustedes, les dio lluvia, les dio estaciones fructíferas y llenó de alegría sus corazones. El versículo 18 dice, y aún diciendo estas cosas, estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. O sea, aún con esta apología, aún con estas palabras que están dándole, digamos que fue así, por un poquitito, que lograron que no les ofrecieran sacrificio. Me imagino a las multitudes allí desilusionadas, pensando que Bernabé y Pablo eran Zeus y Mercurio, al darse cuenta que no eran. Se desilusionaron porque estaban esperando a este Zeus y Mercurio, no les interesa un Jesucristo, no les interesa el Dios de Israel, lamentablemente. Así que al menos lograron que no les ofrecieran sacrificio, pero por muy poco. El verso 19 dice, vamos a dejar que alguien más lo lea, 19 y 20, por favor. Entonces vinieron unos judíos de Antioquia y de Iconio que persuadieron y habiendo apedreado a Pablo le arrestaron pensando que, pero rodeando en la ciudad de Derbe. Repito porque se había todo cortado. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedraron a Pablo. Ya, ok. Se cayó el internet aquí en la casa. ¿Ok? ¿Me oyen bien? ¿Sí se oye? Sí. Ya, ok. Dice, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos los rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Ya, un momentito. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, Antioquía y Pisidia, donde ya anteriormente había predicado y habían recibido posición en lo que habló Israel, y de Iconio, donde vimos hace rato en el versículo 6, que se habían confabulado para apedrear a Pablo y Bernabé, y estuvieron. Así que estos vinieron, ¿y qué hicieron? Persuadieron a la multitud. Imagínense la multitud en estos momentos. Habían estado desilusionados ya que se habían emocionado porque supuestamente estos eran Júpiter y Mercurio, y no lo eran, y llegan estos judíos de Antioquía y de Iconio, ciudades donde
ellos se habían opuesto al movimiento cristiano y ven y comienzan a hablar a la multitud, y dicen estos son unos pecadores, son mentirosos, son blasfemos. Así que agarraron a Pablo y lo apedrearon. Me imagino que Pablo estaba allí predicando como hacía todos los días. Así lo tomaron, lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Esto incluso lo cita Pablo en 2 Corintios 11:25, cuando dice que en una ocasión fue apedreado. Es interesante preguntarnos si en ese momento en que Pablo fue apedreado, recordaría lo que él mismo hizo en su momento con Esteban. Recordemos que en Hechos capítulo 8, capítulo 7, él estaba allí de acuerdo con el apedreamiento de Esteban y probablemente apedreó cristianos. ¿Quién sabe qué le pasaría por la cabeza a Pablo en este momento? Pero es bueno imaginarnos, no ser dogmático, pero sí imaginarnos qué pudiera estar ocurriendo. Básicamente le hicieron lo mismo que le hizo a Esteban sin un juicio justo. Simplemente lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Dice el versículo 20, pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad. Él se levantó y entró a la ciudad, a pesar de la oposición. Aquí muchos estudiosos se preguntan si Pablo estaba muerto realmente y fue resucitado porque ellos probablemente oraron allí alrededor, aunque Lucas no dice esto. Incluso cuando dice pensando que estaba muerto, da la probabilidad de que no estaba muerto. Sin embargo, sí debió haber ocurrido algo allí, ya que siendo apedreado, se levanta como si nada y entra a la ciudad, y al siguiente día viaja un viaje de más de 100 kilómetros. Pero vemos también la valentía de Pablo, quien acaba de ser apedreado, a quien todos toman por muerto. Se levantó y entró a la ciudad, y el día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Se quedaron allí, parte con Bernabé a Derbe, como le digo, aproximadamente unos 100 kilómetros de distancia de donde estaba. En Gálatas capítulo 6:17, Pablo dice que nadie me moleste, tengo las marcas de Cristo en mí. Es interesante ahora cuando vayamos a estudiar Gálatas, porque yo también he aprendido en este estudio, y recordar esto, recordar por qué Pablo regaña tan fuertemente a los Gálatas. Y es que vean lo que Pablo atraviesa en esta provincia. Todos debían saber cómo fue apedreado por causa de los judíos, cómo los judíos les pusieron oposición al ministerio de Pablo, cómo se sacrificó, cómo fue apedreado allí, y que posteriormente ellos vayan y se estén volviendo a lo mismo. O sea, en vez de perseverar, vuelvan. Ahora podemos entender la molestia que tenía Pablo hacia los Gálatas, porque eran sus hijos espirituales, y el hecho de que volvieran de esa manera, aquellos mismos que técnicamente lo habían apedreado allí en la ciudad y lo habían dejado medio muerto, pues es fuerte. Por eso podemos comprender más la represión tan fuerte que hace Pablo a los Gálatas. Entonces lo rodearon los discípulos, se levantó dentro de la ciudad y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe, que estaba aproximadamente a 100 kilómetros de Listra. Es muy probable que después de este acontecimiento ya no haya ocurrido nada, primero porque Lucas no lo comenta, y en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 11, cuando Pablo está describiendo estos sufrimientos, le dice a Timoteo que vino luego la paz, por así decirlo. Es interesante que Timoteo, para los que no lo sabían, era de estas ciudades, de Listra y de Derbe. Hechos capítulo 16 versículo 1. Pablo fue directamente, versículo 21, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Estamos en 14:21. Entonces dice que después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, aquí sí dio un mensaje efectivo. Dice que hizo muchos discípulos. Uno de estos discípulos, capítulo 20, versículo 4, es Gallo, quien fue un gran colaborador de Pablo. Si desean pueden leer Hechos 24. Dice, y lo acompañaron Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de los tesalonicenses,
Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trofimo de Asia. Y en Hechos capítulo 16, verso 1, dice, llegó también a Derbe, ya este es el segundo viaje misionero, a Derbe y Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces Timoteo también era de esta zona, de esta región del país. Entonces vemos que Pablo no se echó a morir. Imagínense ustedes en la actualidad, muchas personas, y me incluyo, a veces les reclamamos a Dios porque estamos haciendo lo bueno y nos ocurren cosas malas. Pablo está predicando el evangelio, está haciendo la voluntad de Dios y está recibiendo oposición en cada ciudad que va, al punto de que lo apedrean y lo dejan medio muerto. Pero Pablo no se centra en reclamarle a Dios, sino que conoce su misión. Incluso en Hechos capítulo 9, Dios le dijo a Ananías, ve y predícale a Saulo que está en cierto lugar, porque yo le mostraré cuánto es necesario sufrir por el evangelio. Así que Pablo sabía la misión que había sido llamada. A Pablo no lo engañaron. A Pablo no le dijeron, vas a vivir un cristianismo light, un cristianismo de prosperidad, un cristianismo de felicidad. A Pablo no lo engañaron. Por eso cuando Pablo lo apedrean, lo persiguen, lo azotan, lo encarcelan, Pablo sabe a qué Dios está sirviendo. Y sabía que parte del ministerio es el ministerio del sufrimiento, como él mismo va a enseñar ahora mismo. Ahora, lo interesante acá es que Pablo, luego de ir a Derbe y hacer muchos discípulos, no sabemos cuánto tiempo predicó, dice que volvió a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y yo me quiero, y trato de imaginarme la cara de los detractores de Pablo en estas tres ciudades, ya que estas tres, los detractores de Pablo que lo apedrearon eran de Listra, de Iconio y de Antioquía, y ellos lo dieron por muerto. Arrojaron su cadáver a las afueras de la ciudad y se fueron. Dijeron, ya derrotamos a este hereje, ya acabamos con ese movimiento, y que de pronto llegue este señor a cada una de las ciudades vivito y coleando. Para algunos sería no más que un milagro. Y todavía está esa duda si realmente Pablo murió y resucitó o solamente creyeron que estaba muerto. Pero para estas personas que lo dieron por muerto, seguramente fue un milagro, y es probable que algunos de ellos hayan creído a ver a Pablo ya vivo allí. Sin embargo, también hay que comprender que si estos señores mataron supuestamente a Pablo, seguramente volvieron a cada ciudad, a Iconio, a Listra y a Derbe, a decir, vean, en ese señor creyeron, ya murió, lo apedreamos por hereje. Así que muchas personas probablemente estaban tristes, estaban desconsoladas por lo que le habrían dicho los judíos. Así que dice que después de anunciar el evangelio en aquellas ciudades y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos o animando a los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que Pablo volvió en cada uno de estos lugares a confirmar, a exhortar, a animar a la iglesia, y vemos que la labor del evangelista, hay mucha gente que son muy buenos evangelistas, pero solo tienen la labor de ira. Muchas veces predican y convierten a las personas, pero lamentablemente no hay quien los exhorte, quien los ayude a perseverar, y el fruto queda así sobre la tierra y da fruto un momento, pero luego se desvanece. Así que Pablo y Bernabé comprendían que su misión era predicar, pero también animar. Así que volvieron a cada una de estas ciudades, exhortándolos, animándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles la verdad del evangelio. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que los que estén pensando en seguir a Cristo de una manera completa, los que estén pensando en entregar su vida a Cristo, deben comprender este texto del versículo 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Si está dispuesto a sufrir tribulaciones por Cristo, este es su camino. Pero si no está dispuesto a sufrir tribulaciones por Cristo, este no es el camino para usted, porque es necesario que suframos muchas tribulaciones por Cristo. Versículo 23 dice, después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dice que cuando volvieron, este viaje probablemente habrá durado 2 años de ida y vuelta, así que cuando volvieron, pasaron por cada iglesia y establecieron ancianos. Y oraban con ayunos y le encomendaron al Señor a quien habían creído. Es probable que estos ancianos hubiesen sido judíos creyentes, que ya eran ancianos en la sinagoga, ya que el mismo requisito es que no sean neófitos, o también es probable que haya habido cristianos gentiles que maduraran rápidamente en la fe y hayan llegado a un punto de poder liderar una de estas iglesias. Y teniendo en cuenta que ciudades como Listra y Derbe no tenían sinagoga, es probable que acá estos ancianos que establecen fueran gentiles. Entonces dice, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Encomendar significa acercar, poner más cerca de Dios. Y constituyeron ancianos y habiendo orado con ayuda, les encomendaron al Señor. Versículo 25, pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Entonces ellos no pararon de predicar, no pararon de cumplir el ministerio, no pararon de servir al Señor. Un momentito con la boca acá. Y continuaron su viaje misionero, como está acá en el diagrama. Recordemos, salieron de Antioquía, pasaron por Seleucia, llegaron a Chipre por Salamina, salieron de Chipre por Pafos, entraron a esta región por Perge, subieron hasta Antioquía de Pisidia, que como pueden ver en la región de Galacia, bajaron a Iconio, Listra y Derbe para posteriormente volver por Listra, Iconio, Antioquía, Perge, Atalia, pero en esta segunda vez no pasan por Chipre, sino que viajan directamente hasta Antioquía. ¿Por qué no pasaron por Chipre? Bueno, sería bueno preguntarles, pero no sabemos. Ok, déjenme avanzar nuevamente a la diapositiva que nos concernía. La diapositiva las paso más tarde en el grupo. Ok. Dice el versículo 26, y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Así culmina el capítulo 14. Luego de haber predicado por todas estas regiones, retornaron hasta Antioquía, y en versión Reina Valera dice, refiriendo cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Para los judíos que creían que la salvación iba a ser solo para los israelitas, aquí se les demostró cómo había sido abierto el camino para los gentiles. Antioquía se convierte en uno de los centros misioneros de gentiles en aquel momento, y Pablo y Bernabé se encargan también de enseñar a las nuevas iglesias, exhortarles y establecer ancianos para que se conviertan posteriormente en iglesias misioneras. Se quedaron allí mucho tiempo. Cronológicamente se cree que en este espacio de tiempo entre Hechos 14 y Hechos 15, que vamos a ver la semana que viene, se escribe Gálatas capítulo, o sea, Gálatas, la carta de Gálatas, en especial Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 21, que ya Pablo, estando en Antioquía con Bernabé, vinieron Pedro y Jacobo. Gálatas 2, capítulos 11 al 21, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, es probable que haya sido en este momento, me puse a él cara a cara porque era de condenar. Entonces aquí viene toda la represión que le da Pedro. Así, okay, perdón, me cayó el internet. Okay, así que es probable que en este lapso de tiempo entre Hechos 14 y Hechos 15,
en este mucho tiempo que dice que se quedaron, se haya escrito la carta a los Gálatas, perdón. Este viaje misionero, que comenzó en Hechos 13 con Isra y termina acá en Hechos 14 conmigo, dura aproximadamente 1 año y medio a 2 años. El tramo recorrido por Pablo y Bernabé es de aproximadamente 1.120 kilómetros por tierra y 800 kilómetros por mar. Estamos hablando de aproximadamente 2.000 kilómetros de recorrido. En este viaje se derribó la pared intermedia que dice Éfesos capítulo 2, versos 14 y 16, que había entre judíos y gentiles. Estos apóstoles habían sido encomendados a una misión. Y es probable que como les dije, en este lapso de tiempo que ellos retornan a Antioquía, se haya escrito la carta a los Gálatas. Recordemos que estas provincias, desde Antioquía de Pisidia hasta Derbe, pertenecen a la provincia de Galacia. Así que cuando vuelvan a leer la carta a los Gálatas, ya sabrán más o menos cuál es el público. Entonces vamos a orar para culminar. Y cualquier pregunta la pueden hacer después de la oración. Oremos. El micrófono, Kevin. Perdón. Oremos. Señor Padre eterno, Dios de la gloria, te agradecemos, Señor, en esta noche, Padre, por tu amor, tu bondad y tu misericordia, Señor, que se renueva cada día, Padre, por permitirnos aprender de tu palabra, Señor, y ser exhortados por ella, Padre. Comprender, Padre, que el ministerio cristiano va a ser un ministerio de oposición, Padre, en el que es necesario pasar por tribulaciones, Padre, para llegar al reino de los cielos, Señor. En el que nuestra labor va a ser de predicar, Padre, la palabra, Señor, con sufrimiento muchas veces, Señor. Y, Padre, ser consolados por ti, Señor, poner nuestra confianza en ti, Señor, y servirte siempre a ti, Padre. Te agradecemos, Padre, por tu bondad, por todas las maravillas que tú haces, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Los dejo con el moderador Isra para las preguntas. ¿Alguna pregunta? Pueden activar.